buenas noches, amigos y amigas. Como cada semana, gracias por recibirnos en sus hogares. Comuniqué Channel, pues a través del programa Tras la Historia, estamos preparando, hemos estado grabando programas alusivos a lo que es el centenario del primer Congreso Feminista que se dio aquí en Yucatán en 1916 y que este año pues, cumple 100 años de estas mujeres heroínas yucatecas que lograron pues verdaderamente ser escuchadas y sobre todo pues lograr toda su libertad, no solamente académica, de salud, sino también de poder tener voz y voto en algunas acciones de la vida local, nacional. Hoy, pues continuando con estos programas, tenemos a dos mujeres que también vienen de fuera, que han venido a participar, a sumarse a estos festejos de este centenario, porque pues al fin y al cabo de aquí emanaron muchas propuestas y algo que a nivel nacional las mujeres han sido beneficiadas con estas acciones que se dio desde el primer Congreso. Hoy está con nosotros Patricia, bueno, y desde luego Maru, tú ya eres productora también ya y del programa, productora, mi querida amiga, yo creo que ya te vas a quedar aquí en Yucatán a seguir haciendo los programas de Comuniqué Channel. Y agradecidísima. Y aquí tenemos a doña Patricia Olamendi, doctora en Derecho y especialista en los derechos humanos. Doctora, pues gracias Patricia por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y ayer te veías bellísima, de terno, claro, lo que estábamos comentando, que los yucatecos nos sentimos muy halagados de ver a ustedes, que todas ustedes portaron el traje, el terno, nuestro hermoso terno regional. Pati, ¿qué nos puedes decir sobre estos festejos? ¿Qué se ha logrado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Tú tenías ya un tema preparado para este programa, Maru. Yo tengo el tema antes de que Pati entre para que lo ubiquemos. Hemos estado hablando, gracias a ti y a este espacio que nos has dado, de cuál es la historia de Mujeres en Lucha, de mujeres en plural, perdón, alrededor de la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Hemos hablado de los antecedentes de la red, hemos hablado de los logros, pero junto a los logros hay retos. Hemos hecho un poco, falta mucho. Hoy estamos aquí. Aquí está Fernanda también, María Fernanda Rodríguez, ¿verdad? Fernanda muy joven, por cierto, que te felicito. Una niña. La meritita heredera, la bisnieta de aquellas mujeres, nosotros somos como las nietas, para hablar de qué falta por hacer y además, frente a una acción, una reacción, ¿cuáles son las reacciones de estas luchas? Entonces, pues bueno, qué mejor voz que la de Patricia y la de Marifer. Así es. A ver, Patricia, te cedemos la voz y viendo a la cámara porque te va a tomar ahí. Bueno, yo creo que lo más importante quizá que nuestro auditorio, hombres y mujeres, conozcan. Yo he dicho que en los últimos años las mujeres mexicanas no hemos corrido, hemos volado. Contrario a lo que pudiéramos pensar, hemos logrado avances significativos. Yo vestida con el traje típico de las mujeres mestizas, pues me sentí muy orgullosa de escuchar el himno nacional haciendo homenaje a una feminista. O sea, era algo que quizás no vamos a sentirlo cualquiera. Así es. Y tiene que ver con ese reconocimiento del esfuerzo que las mujeres hemos hecho por alcanzar nuestros derechos. Y no ha sido una lucha fácil. No. La resistencia al reconocimiento de derechos sigue estando presente en nuestra sociedad, a pesar de que hemos logrado avances significativos. Hoy tenemos un marco legislativo totalmente novedoso a partir de la reforma en materia de derechos humanos, que yo siempre he dicho, los derechos humanos son como escudos de protección grandes que nos permiten tener corazas y herramientas para luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad. Y las mujeres mexicanas tenemos hoy en día todo ese marco normativo, todas esas leyes, esos tratados, esos convenios a nuestro favor. Quizá la parte más compleja y que vamos a seguir enfrentando en un futuro, y lo estamos haciendo desde el presente, es cómo defendemos y nos apropiamos de esos derechos. Cómo hacemos uso de esos derechos para lograr efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres.
Y creo que una característica del grupo de mujeres en plural, que a mí me parece significativo, ha sido apropiarnos de las leyes que nos puedan beneficiar y hacer uso de los derechos. Se han innovado, Fer seguramente hablará de lo que significó una primera acción judicial que nos llevó a sentencias. Se han innovado en la defensa, pero hemos acudido a la Corte. Hemos acudido a la Corte defendiendo nuestros derechos, hemos avanzado en estas acciones, pero yo sigo teniendo una sensación, y a lo mejor aprovechando que estamos en Yucatán y preocupadas porque la legislación yucateca no ha logrado reformarse conforme a la Constitución, lo cual es una preocupación seria, es que todavía tenemos que avanzar para que los estados del país logren integrar plenamente todos los derechos humanos de las mujeres a su legislación y de manera particular los derechos civiles y políticos de las mujeres. Nos preocupa el hecho de que Yucatán, y en la celebración de este centenario, que finalmente es un gran logro, no tengamos establecida totalmente la paridad, es decir, la posibilidad de estar, no solo de participar, sino de estar en igualdad de condiciones en los cargos públicos y en los cargos de elección con los hombres. Creo que este debería de ser uno de los grandes propuestas que pueden surgir y una manera efectivamente de celebrar a aquellas mujeres que en ese contexto tan complejo debió de haber sido. ¿Y es la sociedad civil, Patricia, la que debe, o los partidos políticos, los que deben promover estas leyes ante el Congreso? Mira, o bajarla de la federal, ¿no? No sé, ¿cómo es eso? Por ley, a través de nuestra Constitución, todas las entidades federativas están obligadas a cambiar sus leyes para incorporarse como la Constitución nos rige. Nuestra norma suprema es la Constitución. Por supuesto, las iniciativas hasta ahorita la presentan los representantes de los partidos políticos, aunque la ciudadanía ya también podemos ejercer. Regularmente lo que sucede en nuestro país es que la sociedad civil presionamos, en este caso las mujeres yucatecas, tenemos que apoyar junto con otras mujeres para que se dé ese cambio, pero hay que exigir que se dé. Miren, esto que nos platica Patricia Olamendi es muy interesante, pero nos vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y no te vayas porque esto es muy interesante. Como hemos dicho, estos programas nos están enriqueciendo a todos y a todas. Regresamos en un segundo. Estamos aquí. Óyeme, Maru, lo que acaba de decir Pati, lo que acabas de decir sobre lo que no está establecido como ley en el Congreso del Estado de Yucatán, pues hay que promover esto, ¿no? Pues empezamos aquí por este programa, que ya empezaste a dar aquí al punto y me abro para aquellos que quieran venir a expresarse, porque creo que hay que volverlo ley, ¿verdad? Sobre todo esto, yo creo que es bueno. Pero mira aquí a nuestra querida María Fernanda Rodríguez, ¿en dónde vives? Cuéntanos un poquito tú eres una mujer que estás luchando, ¿qué carrera has estudiado? A ver, cuéntanos un poquito de ti, eres muy joven. Pues muchísimas gracias de antemano por la invitación. Es un privilegio estar rodeada de grandes mujeres y sobre todo conmemorar a quienes estuvieron, a la más de 600 congresistas en 1916 que nos dejaron un gran legado y un gran compromiso a quienes estamos aquí. Yo soy originaria del Distrito Federal. Desde 2011 formo parte de la Red Mujeres en Plural, a raíz de que fui una de las 10 promoventes del juicio de protección de derechos en el proceso electoral 2011-2012, que 10 mujeres de diversos corrientes y partidos políticos interpusimos un juicio alegando que se violentaba un estipulado del Instituto Federal Electoral, que violentaba nuestra
cuota, bueno, la implementación de la cuota de género en ese entonces de las candidaturas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve a nuestro favor y sienta un gran precedente conocido como la sentencia 12624 en dos sentidos. El primero de ellos es la obligatoriedad que tienen los partidos políticos por garantizar la cuota de género 60%, bueno, 60-40, y por otro lado para eliminar la figura de las conocidas como Juanitas, que este fenómeno que cuando llegaban a las diputadas su primer día o las primeras semanas, pues pedían licencia y quien entraba era un hombre, pues aquí violentando. Vergonzoso para todas las mujeres. Y del que hablamos en el programa. Precisamente. Lo estuvimos platicando en el programa anterior. Entonces, para combatir pues esta práctica, lo que hizo esta sentencia también es que tanto la candidata, bueno, la propietaria como suplente fueran mujeres, y de esta manera pues se cumplía con el tema de género. Y esto a la larga pues desembocó en pues la reforma de 2014 en materia de paridad, que como pues ya se mencionó, estipula a nivel constitucional y de esta manera obliga a los partidos políticos a armonizar pues su legislación, y pues qué mejor marco que el centenario que aquí estamos conmemorando en Yucatán para que los derechos políticos electorales de pues, las yucatecas se hagan una realidad en este sentido. Entonces pues es un privilegio y estamos mucho gusto que estamos aquí. Excelente, excelente. Bueno, Maru, ¿y qué? ¿Y estas 10 mujeres, igual que tú, fueron y lucharon y metieron las propuestas y sí fueron escuchadas y fueron... Sí, bueno, no fue tan fácil, yo creo, ¿no? Porque... nada en la lucha por los derechos de las mujeres ha sido fácil. Yo creo, ahorita que tocas ese tema, y que están aquí María Fernanda, que es una especialista en estos temas, y Patricia, más como abogada, y sobre todo como especialista en los derechos humanos, creo que es importante juntar, ver frente a los logros y los retos, frente a los logros que tenemos, cuáles son los retos. Porque estos avances nos dieron una reacción y nace un término que no teníamos antes. Y me gustaría yo en este momento provocarlas para que nos hablen, porque hoy hablamos de la violencia política. Porque hemos hablado de la violencia, de los golpes, de los maltratos, de los maridos a las esposas, de los patrones. Porque hoy estamos hablando de los partidos hacia sus propios militantes, por ejemplo. De la ciudadanía hacia otras ciudadanas. Muy buen punto. Entonces, me gustaría, creo que es importante, ya que estamos cerrando, saber, esa es una reacción y cuáles son nuestros grandes retos en esos temas. A ver, mi querida doctora, doña Patricia. Yo creo que lo importante es que aprendamos a reconocer esa violencia. Creo que la violencia política la hemos vivido siempre las mujeres. La hemos vivido cuando se nos negó el derecho a participar en la toma de decisiones de nuestro país, cuando se nos dijo, tú no perteneces al mundo de lo público, perteneces al mundo de lo privado. Y durante años las mujeres tuvieron que pelear por decir, aquí estoy y soy persona. Fíjate que empezamos a pelear por ser personas. Esto es lo más importante, porque ni siquiera las mujeres éramos reconocidas como personas. Entonces, la violencia política la hemos vivido a través de la exclusión, de la marginación, de la discriminación de la que hemos sido objeto muchos años. Yo siempre he dicho que yo tuve el privilegio de haber nacido ciudadana, pero mi madre no. Mi madre me platicó por primera vez que fue a votar cuando ya era una madre con hijos y que todavía mi papá le decía, ¿estás segura que quieres ir a hacer esa cosa de ir a votar? Fíjate. Entonces, ese es primero que nos tenemos que dar cuenta. La exclusión, la marginación, la discriminación ha sido violencia. ¿Qué sucede ahora que hemos logrado la paridad? Y la simulación, por supuesto. Eso es más doloroso todavía. Yo siempre he dicho que en México las mujeres nos han querido tratar en algunos momentos como floreros. Es decir, adornas una cámara, pongo a alguien que no haga olas, que no se porte bien, que esté ahí paradita y que calladita te ves más bonita. Parte también de la violencia política. El primer derecho político que tenemos las mujeres es a opinar, a expresarnos y a decir lo que queremos o no queremos. Y ese es muy complejo, porque frente a eso está esa demoledora frase de calladita te ves más bonita. Por favor, ya no la digan, ya no la repitan, es espantosa. Sí. Tenemos derecho a opinar y hablar y a decir lo que se nos dé la gana. Y nos vemos tan bonitas hablando. Y de todas maneras nos vemos preciosas. Más bonitas hablando. El otro fenómeno que se presenta a partir de que logramos la paridad y antes
sobre todo cuando buscábamos que el sistema de cuotas se cumpliera a partir del 30% primero de representación y posteriormente el 40%, que provocó inclusive una reacción de una sentencia favorable a la causa de los derechos humanos, porque el litigio llevó a una sentencia favorable, por el cual le dijeron a los partidos políticos: sustituyes tus candidaturas y garantizas que estén las mujeres. Yo creo que ese es el primer gran triunfo. El otro gran triunfo, efectivamente, es la paridad. ¿Qué es paridad? Es igualdad. Mitad y mitad, ni más ni menos. Entonces, a partir de esto, los propios partidos políticos han empezado a sancionar a las mujeres. Eres la que más está peleando, te quedas atrás. La otra es la difamación, la calumnia, que siempre hemos sido objeto, el señalamiento para que no estemos en donde podemos estar, en los cargos, y no estén las que deben de estar. Es correcto, Patricia. Pues mira, nos vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores para luego escuchar a María Fernanda, que también nos dé su punto de vista. ¿Te parece? Claro que sí. Querida Maru, también. Claro nos vamos a unos anuncios, amigos, regresamos en unos segundos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. María Fernanda, por favor. Sí, bueno, ahorita si eres tan escuchando, amable. sí, gracias. Ahorita escuchando la intervención de Patricia, se me vino a la mente que cada vez que vienen las elecciones federales siempre hay este cuestionamiento en los medios de si está México o si estamos preparados y preparadas para tener una mujer presidenta. Creo que eso es un claro ejemplo de violencia política en contra de nosotras las mujeres, porque no se preguntan lo mismo, nunca se ha cuestionado si o por qué hemos tenido siempre presidentes hombres. También en este marco de conmemoración... ¿Quién sabe si estén preparados? Exactamente, entonces creo que también la situación en la que estamos ahorita pues es reflejo de resultados de una política hecha por muchos años solamente de hombres, y la intervención de las mujeres en política ha transformado irremediablemente a favor de los derechos de todas y de todos en este país y bueno, a nivel internacional. Asimismo, cabe destacar que desde que nosotras se nos garantiza el voto en 1953 a votar y ser votadas, únicamente han sido 7 gobernadoras en toda la historia del país. Creo que eso también habla y denota de la situación en la que estamos quienes queremos estar en la vida pública, partidista o en un cargo de elección popular. Asimismo, uno de los retos que considero importantes poner en esta mesa es de las mujeres jóvenes. Creo que una de las voces que dentro del movimiento feminista, de los feminismos y en todos los ámbitos públicos y privados, las jóvenes tenemos pues dobles retos y también un largo camino que avanzar, pero que agradecer indudablemente a quienes nos han dejado ese legado, y por eso de antemano pues agradezco mucho ser parte de la red, porque es un movimiento, o debe ser también un movimiento intergeneracional, y no solamente pasar el relevo, sino tener intercambio de conocimiento entre nosotras como jóvenes y quienes ya llevan un largo camino de lucha y de grandes batallas y logros. Y por el otro lado, en el tema específicamente de la Ciudad de México, también como bien es conocido, pues ya está la reforma política que transformará el Distrito Federal en Ciudad de México, y en futuros meses se va a dar todo un proceso político interesante en la ciudad, sobre todo en la constitución del constituyente, y creo que uno de los retos que tenemos como red es buscar que se garantice la paridad en esta integración, y de esa manera buscar que los derechos políticos de nosotras como mujeres y como habitantes de la ciudad realmente se plasmen, porque lo que no está en la ley realmente no se va a cumplir. Entonces creo que eso va a ser uno de los retos fundamentales en próximos meses. Entonces, les puedo hacer una pregunta. El presidente Enrique Peña Nieto, en este periodo de su gobierno, ¿ustedes han sentido que él ha sido, pues, de alguna manera promotor de dar facilidades para que esta
paridad se dé, para que esta ley se dé? ¿Ha promovido él o ha apoyado las peticiones de los diferentes grupos y señalamientos de las mujeres políticas? Bueno, yo creo que no hay que regatear, sin duda alguna, que la paridad Hablando de este tema, la ¿verdad? alcanzamos Hablando de este tema. en el 2014. De este tema. En el 2014 logramos la paridad, entre otras cosas, también el presidente formó parte de la iniciativa de la paridad. A mí me parece que eso es importante. Lo otro es el discurso y la acción ya en la política. O sea, yo promuevo la paridad para que se haga en las cámaras de diputados, pero no promuevo la paridad en mi gobierno. O sea, creo que ese es el reto que todavía tenemos. El doble discurso, sí, que se haga en la ley, pero en la práctica... Pero es un avance, ¿no? Yo sigo... Fue un avance, nosotros fue lo algo vemos bueno. con... Mira, déjame decirte, por eso yo digo que las mujeres mexicanas hemos corrido. Tener la paridad es un privilegio. Somos unos cuantos países en el mundo que lo hemos logrado. Llegamos tarde al voto las mexicanas, cuando ya la mayoría prácticamente tenía el voto. Pero ahorita haz de cuenta que nos fuimos volando y avanzamos casi a estar al mismo nivel de países altamente desarrollados que tenían el voto desde el principio. Las marroquíes votaron antes que nosotras. Exactamente, entonces Pueblos creo que africanos no del podemos norte de regatear el gran logro de la paridad. Fue también una iniciativa del presidente y, por supuesto, sin duda alguna es importante. ¿Qué tendrían que estar haciendo los poderes ejecutivos y judicial? Porque el legislativo ya tiene por ley la paridad. Claro. Tendrían que estar promoviendo acciones y aplicándola al interior. En el Poder Judicial tenemos menos del 20% de mujeres en cargos de decisión. No es nada. En el Poder Ejecutivo, el máximo cargo donde está la inmensa mayoría de mujeres es direcciones de área. Es decir, para arriba no vemos. Aquí en Yucatán sí somos un buen número de Por eso. magistradas. Pero hay Aquí que sí, en el Poder insistir Judicial. en que la paridad Así no es. solamente debe estar en la ley, sino en la vida cotidiana de este país. Es correcto. A ver, Maru. Yo quiero... Nos faltan unos minutos, pero quiero... Pero ayer estuvimos dentro de las celebraciones, en un encuentro en la tarde muy emotivo también, porque ahí se llevó emblemático a cabo el Teatro no José solo- Peón Contreras. Exactamente. Emblemático Y Dulce para María, los yucatecos. Dulce María hizo hincapié en una cosa, y ahorita lo acabamos de ver, que tú lo vas a pasar también en el programa, esta carta de una de las heroínas. ¿Qué decía el gobernador en aquel momento? Tenemos que romper las tradiciones, porque estamos en otra época. Yo la quiero retomar, Dulce María lo dijo ayer en la tarde. Hoy día, a 100 años después, tenemos que romper las tradiciones rompiéndolas. porque estamos en otra época. Entonces, creo que podemos ir aterrizando diciendo, hoy tenemos las leyes. Patricia es una especialista, hoy tenemos la capacitación, María Fernanda es una especialista, pero hoy tenemos que hacer otra cosa, un cambio cultural, dar el salto de calidad para entender que no es una recomendación, que no puede estar sujeto a la buena o mala voluntad, que tenemos que aceptar que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Y los tenemos que hacer efectivos en toda la vida política, económica y social. En el plano que tú y yo hemos compartido, hemos visto que las cámaras, por ejemplo, Mari Carmen, no tienen a las mujeres en las cúpulas empresariales y sin embargo aportamos Para a la vida nada, económica. ese es un tema La tremendo. Canacintra, la CEMIC, la Canacola, no, nos tenemos que ir a hacer nuestras asociaciones, hagamos ese cambio. Es correcto, pues amigas, si quieres decir unas últimas palabras antes de finalizar, porque ya nos queda un minuto. Pues de únicamente tiempo. agradecer la participación en este espacio, muchísimas gracias también a quienes nos ven y pues igualdad y paridad tanto en espacio público como privado. Gracias, María Fernanda, y por parte de la doctora Patricia Olamendi. Yo decir que es importante que entendamos que lo que las mujeres buscamos en la lucha por la igualdad es efectivamente el que todos los seres humanos seamos considerados en igualdad. Es decir, no debe haber privilegios ni exclusiones para nadie por el color de su piel, por su sexo, por su edad, por su origen étnico. Buscamos que este país crezca respetando la dignidad de todos los seres humanos, hombres y mujeres.
Esa es nuestra lucha, es la lucha de las mujeres, la lucha por la igualdad, la lucha por la no discriminación, la lucha por la no violencia, y esperemos que todos nos sumemos a este mundo futuro de la democracia paritaria. Pues amigos, muchísimas gracias. Mi querida Maru, te agradezco y que finalizo blogs, grupos de entrevistas con todas las participantes de la red. Y yo te quiero decir una cosa, Mujeres Mari ¿cómo le llaman? En plural. En plural. Y yo te quiero decir una cosa, hemos hablado del cambio cultural, no lo podemos hacer, realmente no podemos llegar a tantos lugares, ni a tanta gente como lo hacen ustedes los comunicadores. Me da muchísimo gusto que hoy seas una comunicadora y que seas una extensión de Mujeres en Plural. Adelante. No podemos solas. Este cambio cultural lo tenemos que hacer con más y más como comunicadores, como tú y como todos aquellos que nos han abierto sus espacios a lo largo y ancho del país. Cuenten con ello y también, ¿por qué no pensar en tener un programa especial para ustedes que deben de manejar Mujeres en Plural para que se pueda ver en todo el país y puedan lograr? Eso lo podremos platicar después. Amigos, gracias. Como cada semana, Tras la Historia. Ha finalizado hoy este blog de programas dedicados al centenario del primer Congreso Feminista aquí en el estado de Yucatán. Bueno, amigos, como siempre, ustedes saben que no tengo compromiso absolutamente con nadie, solo contigo, ciudadano, que conozcas lo que es y cómo se escribe la historia de nuestro estado y de nuestro Mérida. Hasta la próxima semana.